Buenas, mi nombre es Cristian Andrés Cobo Vázquez, estudiante de la Corporación Universitaria Uniremington, y el día de hoy les voy a realizar la explicación del reto 023, ¿sí? Que consiste en hallar el mínimo común múltiplo de tres valores, que es el reto 023 de Nacho Cabanes, ¿sí? Entonces vamos primero a proceder a explicar el diagrama de flujo, ¿sí? Seguidamente pues explico la construcción del algoritmo empleando el lenguaje de programación PHP y un poco de HTML, y ya realizamos después la validación como tal de la ejecución de nuestro algoritmo. Accedemos entonces a verificar el algoritmo, diagrama de flujo, ¿sí? Diseñado. Entonces, primero encontramos un inicio de nuestro algoritmo. Este algoritmo lo denominé mínimo común múltiplo de tres valores, ¿sí? Siguiendo el flujo encontramos una variable que es lea número 1, ¿sí? Luego, siguiendo este flujo, encontramos otra variable que es lea número 2, ¿sí? Luego realiza el proceso, continúa el flujo y leo una variable que es número 3, ¿sí? Seguido de esto, lo que hice fue declarar una función que permita hallar el máximo común divisor entre número 1 y número 2, ¿sí? Luego, declaré una función que permita hallar el mínimo común múltiplo, partiendo pues de que ya conocemos como tal el máximo común divisor, ¿sí? Luego leí la consulta, ¿sí? Digo que lea consulta, una variable llamada consulta, ¿sí? Y seguido de esto vamos a encontrar un bucle que es de tipo for, en el cual i vale 1, ¿sí? Una variable que se llama máximo y que va a contener el máximo cantidad de valores que estén en esa variable, en otra variable denominada números, ¿sí? Ahí está la condición de que si la variable es menor, ¿sí? Si la variable i es menor que la variable más, ¿sí? Entonces a la condicional y va a haber un incremento de 1 en 1 cada vez que se realice el ciclo, pues que sea como tal verdadero. Aquí podemos observar, ¿sí? Entonces si la condición es verdadera, entonces lo que va a proceder es a realizar esta operación que está aquí, esta acción, que es variable números, ¿sí? Dentro de paréntesis coloqué la variable i, ¿sí? Multiplicado por la variable consulta. Luego de esto hice el proceso de dividir este resultado entre el máximo común divisor, teniendo en cuenta la variable números y el valor de i. Si esa condición es verdadera, pues se ejecutarán esta acción que está aquí señalada. Si es falso, entonces cuando ya se haga el proceso de evaluar la condición, y si es falso, entonces va a proceder a salir de nuestro ciclo y pues, finalizar el proceso. Pero si se cumple esta condición, entonces procedemos y continuaría el flujo. Y aquí por último encontramos una impresión que es la opción de imprimir la variable respuesta 2, res pues 2. Eso es lo que estamos diciendo aquí básicamente. Entonces vamos a proceder a verificar nuestro código HTML, ¿sí? Entonces este es nuestro código HTML. Hay un archivo denominado index.html, ¿sí? Que está en la carpeta que le llamé reto 2, ¿sí? Entonces en esta carpeta aquí encontramos un título que es reto 023, mínimo común múltiplo de tres números. Este meta que me permite la codificación que sea UTF-8, ¿sí? De esta región. Dentro del body está un formulario, ¿sí? A ese formulario le coloqué un enquete de fórmula, ¿sí? Nombre fórmula. El action para que nos redirija a este archivo proceso.php, y el método para el cual se enviarán los datos es el método post, ¿sí? Seguido de esto encontramos un input de tipo texto denominado número 1,
otro tipo de input igual, tipo texto, name número 2 y uno número 3, ¿sí? Que sean de capos tipo require, que sea requerido que el usuario digita la información, ¿sí? Y aquí en la línea 14 hay un botón de envío, ¿no? El submit nos permite enviar los datos por el método post que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Y ahí por último hay un input que es de tipo recep, que permite borrar o restablecer pues, como tal los campos que queden en cero en inicio. Listo, vamos a proceder a validar entonces el archivo de desarrollo.php. En este archivo lo que se hizo fue que se declaró una función denominada sd que nos permite calcular el máximo común divisor, ¿sí? Entonces tenemos la variable denominada número 1 y variable denominada número 2, ¿sí? Y le decimos entonces que nos retorne los valores, ¿sí? De la variable número 2, ¿sí? Evaluándola con la variable número 1, ¿sí? Luego de esto lo que se hace es que vamos a validar todo esto, ¿sí? Hacemos uso del nombre de nuestra función, que es máximo común divisor. Entonces aquí la colocamos y hacemos el proceso de escribir la variable número 2, ¿sí? Hice el proceso de escribir la variable número 1, utilizamos el símbolo de módulo, ¿sí? El operador módulo, y escribimos nuevamente la variable número 2. Con esta función lo que nosotros vamos a hacer es que nos va a permitir calcular el máximo común divisor. Una vez hecho este proceso, lo que hice fue que declaré otra función llamada LCM, ¿sí? Esta función lo que nos permite es calcular el mínimo común múltiplo, ¿sí? Conociendo pues ya previamente el valor que nos da la variable, esta función máximo común divisor. Entonces se declara la función LCM, ¿sí? Con su respectivo argumento, que este argumento es la variable números, está aquí contenida. Se declaró una variable denominada consulta, ¿sí? En la línea 20, ¿sí? Esta variable consulta la encarga de almacenar los datos del argumento de la variable números, ¿sí? Aquí está el valor de 0. Luego lo que hice fue utilizar un bucle, ¿sí? Denominado for, ¿sí? El cual declaré la variable de i en 1, ¿sí? Seguido de la variable más, y utilicé el count, que lo que nos va a permitir es que cuente los valores o tome los valores que están ahí en números, independientemente de cuántos sean, ¿sí? Y después se realizó el proceso de la condición. Esta condición se estableció que si la variable i es menor que la variable más, ¿sí? Que es la que hace referencia aquí el contador de números, ¿sí? A los dígitos que están ahí en números, entonces va a ser el proceso de incrementarse la i en 1, ¿sí? Luego se utilizó la variable consulta, ¿sí? Dentro de paréntesis lo que se hizo fue escribir la variable números, ¿sí? Es el argumento, ¿sí? Dentro de corchete utilizamos la variable i, ¿sí? Esta variable i a su vez va multiplicado por la variable consulta, ¿sí? Que es esta que está aquí expuesta. Luego este proceso se divide, ¿sí? Entre el máximo común divisor de los números, que está pues luego entre paréntesis, entre corchetes, perdón, se hizo uso de la variable i, ¿sí? Y se generó otra variable pues que está aquí pues ya explicada, ¿sí? Que es la que va a contener los datos de esta operación, que está aquí mencionada, y es consulta, se utilizó al final, ¿sí? Básicamente lo último que se hizo fue que en la línea 25 se retornan los valores de consulta, ¿sí? Para pues que nos valide si esto es verdadero o falso. Entonces vamos a proceder a explicar el archivo proceso.php. En este archivo proceso.php lo que se hace asignar es una nueva variable a los datos input, ¿sí? Incluimos la línea de código include para que se realice la verificación del contenido del archivo desarrollo.php,
¿sí? Que básicamente se hace es A1, entonces nos pertenece el número 1, va a traer los datos del número 1, B1, número 2 y C1, número 3. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Se hace como una especie de cambio de nombre de variable. Entonces, luego de esto, en la línea 10 hay una variable que es res, ¿sí? Que hace referencia en caso tal de que queramos hallar el máximo común divisor de los valores contenidos aquí de las variables A1, B1 y C1. ¿Sí? Y en línea 11 lo que nos va a permitir es que mediante esta función podamos nosotros, la función LCM, podamos calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, sp.dot, entonces es nombre de la función que está contenida en el archivo desarrollo.php y las variables. Sí, por último, en la línea 13 se realiza el proceso de impresión de los datos de las variables deseadas. En este caso voy a imprimir respect2, ¿sí? Que lo que hace es imprimir el resultado del mínimo común múltiplo, ¿sí? De los tres valores. Entonces, y aquí quedó delimitado un eco que nos va a permitir redirigirnos una vez realizado el proceso de cálculo para poder realizar otra validación, hallar otro mínimo común múltiplo de otros tres valores. ¿Listo? Vamos a proceder a realizar la verificación, la ejecución y comprobación para ver si nuestro algoritmo está bien. ¿Listo? Entonces vamos a colocar 4, ¿sí? 12 y 16. Vamos a verificar el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo para los valores anteriormente mencionados, ¿sí? Es número 48. Entonces le damos a regresar, ¿sí? Y vamos a realizar el cálculo de otro mínimo común múltiplo, ¿sí? Utilizando tres valores: 8, 5 y 28. Entonces calculamos el mínimo común múltiplo de estos tres valores y el mínimo común múltiplo de estos valores es 280. Básicamente esta ha sido la explicación del algoritmo del reto 023, que es mínimo común múltiplo, desarrollado con un poco de HTML, ¿sí? Y del lenguaje de programación PHP. Espero que hayan aprendido bastante. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.